Nuestro siguiente invitado es Leandro Querido, es un destacado politólogo que se especializa en cuestiones electorales. Él es director de Transparencia Electoral de América Latina y lo vamos a consultar, entre otros aspectos, acerca de la cuestión de la boleta única que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso, pero también nos interesa, sé que él sigue muy activamente la realidad, no solo electoral, sino política, de prácticas democráticas en América Latina. Así que bueno, será un gusto hablar con él de todos esos temas. Leandro, ¿me estás escuchando? Osvaldo, ¿cómo te va? Yo perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor. Antes que nada, contanos un poco qué es transparencia electoral. Bueno, nosotros hace 10 años más o menos, falta un poco para que se cumplan 10 años exactos, fundamos una organización que se llama Transparencia Electoral de América Latina. En principio éramos muchos colegas de Argentina, pero siempre con el objetivo de trabajar en América Latina, en todo el hemisferio. Y después se fueron sumando, bueno, obviamente muchos académicos, autoridades electorales de la región, y bueno, y ya estamos trabajando prácticamente en todos los rincones de América, ¿no? Y puntualmente nos ocupamos de un tema que tiene que ver con observación electoral, y nuestra organización tiene 50 misiones de observación electoral internacional, ¿no? Es decir, son cuando los países desarrollan elecciones, en muchos casos, en la mayoría de los países, estos tienen consagrada en la norma la figura de la observación electoral, reciben misiones de observadores electorales internacionales y estos de alguna manera evalúan el proceso electoral, ¿no? O las elecciones. Lamentablemente en nuestro país no tenemos la figura de la observación electoral. Nunca hemos recibido una misión de la OEA, por ejemplo, y eso que la Argentina contribuye con su cuota parte para que se produzcan misiones en otros rincones del hemisferio. Y Ahora, tenemos una figura sí. muy acotada, que es la de acompañamiento cívico, que es una figura reciente, la ha impulsado la ciudadanía y la tomó la Cámara Nacional Electoral, pero insisto, tiene muchas limitaciones, ¿no? No supone la apertura total del proceso como sí supone la observación electoral. Ahora, Leandro, alguien te podría contestar, bueno, no tenemos esa figura porque no hace falta, porque en la Argentina las elecciones son transparentes, no hay denuncias de fraude, por lo menos en un nivel significativo, ¿es así? Bueno, en primer lugar, la observación electoral es como que atraviesa varias etapas, ¿no? En una primera etapa ingresa en escenarios de mucha conflictividad política, guerras civiles, se necesitaba algún tipo de árbitro y aparecía la figura de un expresidente con cierto prestigio y de alguna manera la OEA, por ejemplo, llevaba una figura de este tipo, una facilitadora a un escenario conflictivo. Pero después la observación electoral, con el correr de los años, se profesionalizó mucho. Y hoy no solo la necesitan los países que tienen algún tipo de problema, siempre se puede mejorar. La Argentina tiene un sistema electoral robusto, robusto, decía y digo habitualmente, es un término que uso mucho, pero la verdad es que nosotros tenemos problemas, ¿no? Digo, nuestro sistema electoral tiene debilidades muy marcadas. Si hacemos una suerte de análisis FODA con las fortalezas, las Ujú. oportunidades, las debilidades, las amenazas, digo, vamos a encontrar muchos problemas, ¿no? Y me parece que ¿Por qué nunca no nos está de decís más. alguno de esos problemas, Leandro? Bueno, mira, sin ir más lejos, Osvaldo, el perfil del nuevo magistrado que cubrió la banca que tenía la Cámara Nacional Electoral, que es una persona que proviene de una provincia con un déficit democrático muy marcado. Obviamente fue una figura que terminó impulsando el presidente de la Nación, y se dejó sin efecto
a la mujer Sí, que había ganado Alejandra ese Lázaro, concurso, claro. Alejandra Lázaro, que hubiese sido la primera mujer en integrar la Cámara Nacional Electoral. Ya. Y de ahí para abajo, Perdón, y muchísimos para quienes no la conozcan, con una vasta experiencia y formación en esa materia. muy claro, claro, claro. Y de ahí para abajo, muchísimos problemas. En el mapa de integridad electoral que nosotros hicimos, tenemos alrededor de 6, 7 provincias con un déficit democrático muy marcado. En esas provincias se vulneran derechos políticos de argentinas y de argentinos, y las malas prácticas y los sistemas electorales enrevesados son moneda corriente. Por lo tanto, esa cultura política impacta también en los procesos electorales nacionales, que, por ejemplo, ley de lemas, acoples, el robo de boletas, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de la boleta Eso única. te quería preguntar en especial. Vos imagino que estás a favor de la boleta única. Sí, claro, sí, sí, ¿Y yo creo que por qué no lo explicás un poco? Porque puede ser que mucha gente no entienda todavía las ventajas que tiene. bueno, en primer lugar es un sistema que se utiliza, un instrumento, mejor dicho, de votación que se utiliza en prácticamente todas las democracias del mundo. El puñado de democracias que no utiliza el sistema, el instrumento de boleta única, lo hace porque no tiene en definitiva problemas de cultura política, ¿no? Digo, en Uruguay no se roban boletas, en Noruega no se roban boletas, pero en la Argentina sí se roban boletas, hay maquinarias muy aceitadas que distribuyen ya no solo su boleta, bueno, que eso no es nada malo, pero distribuyen boletas apócrifas o boletas no oficializadas para confundir al elector. Incluso la Cámara Nacional Electoral las tuvo que dar como válidas en varios procesos electorales porque circularon mucho. Y además se compran votos, digo, todo lo que tiene que ver con el voto cadena se puede realizar en un escenario de boleta partidaria, no en un escenario de boleta única tal como nosotros lo conocemos, ¿no? Y no es un mito, Osvaldo, digo, esto ocurre porque las elecciones de la Argentina no tienen mucho que ver con las elecciones que se pueden desarrollar en un centro de votación en la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires. Se vota en algunos distritos con muchos condicionantes, con mucha presión hacia el elector, con mucho peso del Estado provincial o municipal. Entonces, notamos que en ese sentido hay muchos problemas. Y hubo casos paradigmáticos, no es que esto no está documentado, ¿no? Primero tenemos un sistema de denuncias muy, pero muy ineficiente, ¿no? Digo, es muy difícil realizar denuncias electorales, el Ministerio Público Fiscal es una institución que prácticamente no existe en el marco de un proceso electoral, pero cuando se hacen las denuncias, el 20% tienen que ver con robo de boletas o con boletas apócrifas. Y últimamente hubo, incluso en la provincia de La Rioja, que es una provincia con un marcado déficit democrático, en las últimas elecciones hubo un caso muy importante en un departamento que a partir de la denuncia de un fiscal se comprobó que todas las mesas de un departamento tenían votos marcados. Los electores ponían el número que tenían ellos de orden en el padrón para que después el fiscal partidario en mesa pudiera tomar nota y después pagar por el voto, ¿no? Y eso se hizo en todo un distrito y recordemos que fue una elección nacional en donde por muy pocos votos el oficialismo se llevó un diputado. Por lo tanto, esas prácticas sí afectan la calidad de la Claro. representación Vos, en la Argentina. vos estuviste, no sé si estuviste siguiendo el debate que se está dando ahora en el Congreso. Yo no en detalle, pero por lo que leí en algunos medios, el kirchnerismo se opone, pero nunca llegué a entender cuáles eran los argumentos, porque entiendo las razones por las que pueden oponerse, pero es preferible, digamos, no aportar ningún motivo en ese caso. Pero ellos me parece que han tratado de darle algún marco teórico a esto. ¿Y cuál podría ser? Estuve presente efectivamente en el día de ayer, que hubo un debate en comisión, convocaron a referentes del mundo académico, de sociedad civil. La gran mayoría de las intervenciones obviamente estaban apoyando la reforma electoral en este sentido.
Y después había un grupo de, bueno, de académicos que, si bien no cuestionaban la boleta única, el eje tiene que ver con el siguiente argumento. Digo, ¿para qué cambiar si esto no representa un problema? Por un lado, ese es el argumento principal. Por otro lado, te hablan de cultura política, que dicen que es algo muy arraigado con nuestra cultura. Y por último, te hablan del diseño de la boleta, que sería complicado, por ejemplo, para distritos como la provincia de Buenos Aires. Y son tres argumentos muy, pero muy flojos, porque en realidad hoy sí representa un problema la boleta partidaria. Hay una encuesta de Suban, Córdoba y Asociados que midió nacionalmente, de modo nacional, ¿no? Digo, el tema de la percepción de los argentinos con respecto a esta situación, y el 72% plantea que hay que cambiar hacia la boleta única, ¿no? Por lo tanto, es un apoyo muy contundente. Con respecto a temas de diseño, bueno, esos son temas que se resuelven cuando se toma la decisión. No hay una boleta única igual a otra en América Latina. Hay algunas que tienen voto cruzado, hay otras que tienen voto preferencial, hay otras que no ponen la foto, hay otras que, digo, hay muchísimas variantes en cuanto a diseño. Por lo tanto, son argumentos que son débiles, porque incluso el debate en el Congreso, que es un Congreso que está de algún modo dividido, la mayoría, o por lo menos la mitad, mejor dicho, está impulsando el cambio. Son los propios partidos que están en el Congreso los que también Bueno, están muy receptivos con este tema. de hecho, Massa, Entonces, perdón, Massa había apoyado esto hace unos años y ahora, sin decir agua va, cambió completamente. sí, claro, no, no, y hay muchos proyectos que tienen que ver con boleta única que han sido impulsados por referentes provinciales que hoy están un poco dubitativos porque no saben bien si circunscribirse a la disciplina partidaria o al proyecto que en su momento presentó, ¿no? Digo, entonces hay muchas, habrá que ver qué es lo que pasa en el Congreso. Recordemos que en el 2016 el gobierno de Macri impulsó una reforma electoral bastante más ambiciosa porque tenía que ver con la boleta única electrónica y pasó diputados, ¿no? En diputados se Sí. aprobó y después la Claro. obstaculizaron o la cajonearon en la Ahí comisión. había, claro, quienes cuestionaban la fidelidad o si no se podía manipular. ¿Vos cómo ves que seguís tanto el tema electoral, el tema de la boleta electrónica? Sé que en algunos países, como en Alemania, se había adoptado y luego me parece que el Tribunal Constitucional lo descalificó. ¿Qué te parece? Bueno, en realidad yo creo que inexorablemente vamos a la tecnificación de los procesos electorales. Hoy día en el mundo todos los procesos electorales, ya sea en la etapa preelectoral, en la jornada de votación o en la etapa postelectoral, están muy pero muy tecnificados, ¿no? Es decir, Noruega, que hemos ido hace unos años atrás, tienen boleta partidaria, sí, pero cuando vos vas a la mesa de votación tienen 4 computadoras, espectaculares. Digo, hay mucha tecnología en los sistemas de votación, y la experiencia más innovadora es la de Estonia, que está muy cerca de Rusia, con todo lo que eso implica, y sin embargo la mitad de los ciudadanos de Estonia votan con voto electrónico desde la casa o desde cualquier lugar. Y el resto al día vota de modo manual, pero la tendencia es que cada vez votan más por Internet. Y me parece que ese es el futuro, digo, habrá que ver cuándo eso llega, en 10 años, en 15 años, pero me da la sensación que el manualismo electoral, tal como lo llamo yo en muchos trabajos que uno escribe o presenta, el manualismo electoral está en retirada, ¿no? Claro. Y el manualismo electoral tiene que ver primero con una época más precaria, ¿no? Digo, en cuanto a realización de elecciones, y también tiene que ver con una cultura política de esos partidos que no quieren ceder poder, ¿no? Entonces, quieren seguir manteniendo el control total de un proceso electoral cuando el centro es el ciudadano, cuando hoy el ciudadano no se siente muy identificado con los partidos políticos, por lo menos la gran mayoría, entonces están de algún modo reclamando derechos políticos que en su momento
fueron sustraídos, ¿no? Ese es un poco el debate que incluso se da, ese conflicto con respecto al debate de la boleta única, ¿no? Porque los partidos tienen miedo, sobre todo los que están en el poder, ya sea nacional, provincial o municipal, tienen miedo a ceder esa ventaja concreta que tienen con respecto a los partidos chicos, esa ventaja que le da la posibilidad de, a través de recursos públicos, ¿no? De destino de recursos públicos, distribuir la boleta, poner un fiscal en cada una de las 100.000 mesas de nuestro país, estar presente también en el momento del escrutinio. Bueno, con la boleta única, incluso el rol del fiscal se redefine, ¿no? Porque yo he visto en muchas ocasiones cómo trabaja un fiscal partidario en el marco de una boleta única, y la verdad es que está bien que quizá esté en el momento de la constitución de la mesa, pero después es como que ahí no tiene un rol definido, vuelve a tener ese rol cuando la mesa se cierra y se escruta. Pero hay como un periodo bastante largo en donde el fiscal de mesa, la verdad que mucho no tiene que hacer, justamente por eso, porque la mayoría de los delitos y de los conflictos tiene que ver con en nuestro caso, la boleta partidaria, que te la tapan, que te la roban, que tenés que reponer, etcétera, etcétera. Sí, hay todo un know-how derivado de eso. Exacto. Vos hay un país que vos estudiaste muy a fondo en sus prácticas electorales que aparentemente no damos ningún motivo de quejas, por lo menos el gobierno no las escucha. Me refiero a tu trabajo Así se vota en Cuba. Claro, bueno, bueno, en primer lugar, en Cuba efectivamente hay elecciones, ¿no? En Corea del Norte también, Osvaldo, hay elecciones, incluso hasta aparecen como más democráticas porque compiten 2 o 3 partidos, bueno, compiten entre comillas, ¿no? 3, 4 partidos satélites del régimen. En Cuba no, en Cuba solo hay un partido legalizado, digo, obviamente amparado en la Constitución cubana. E igualmente Cuba hace elecciones, hace elecciones, ¿no? Son elecciones prefabricadas, elecciones a las que ya se conoce el resultado, digo, de modo anticipado, pero ellos se encargan de mostrarle a la comunidad internacional que por lo menos realizan esos actos. Y en el libro Así se vota en Cuba, lo que hacemos justamente es desmontar punto por punto todas las mentiras que hay detrás de la realización. Por suerte, sí, Ezequiel. ¿Qué tal, Leandro? Te habla Ezequiel Domínguez. Yo me quedé con algo que dijiste porque no termino de entender. Si hay un solo candidato, es una elección de lista única donde sabemos quién va a ganar, digamos, en definitiva lo que se mide es el nivel de participación. ¿Dónde? Discúlpame. En Cuba. Hay un solo partido. En realidad hay un solo partido, es decir, pero hay una particularidad, no hay una elección real, porque en un proceso electoral está la misma cantidad de candidatos que cargos en juego, ¿ok? No hay competencia. Es decir, hay 300 cargos a cubrir, ya sea a nivel municipal, porque ellos tienen cargos a escala local. Bueno, hay 300 candidatos, ¿no? Es decir, son los candidatos que de algún modo avala una comisión de candidaturas que está integrada por distintas organizaciones del Partido Comunista, la Federación de Estudiantes Universitarios, es decir, hay 6 organizaciones que forman parte de la comisión de candidaturas que son las que vetan a una escala de asamblea barrial cuáles son las candidaturas que pueden ir para los cargos locales y luego para los cargos relacionados con la Asamblea Nacional. Pero ese poder de veto es muy fuerte. Es como que en nuestro sistema, en vez de tener la Cámara Nacional Electoral o la Justicia Electoral, tuviésemos un organismo exclusivo del único partido legalizado que dice quién puede y quién no puede participar de un proceso. Por lo tanto, ese perfume democrático que plantean de que hay asambleas en los barrios y demás, son asambleas que se desarrollan en un escenario en donde el Estado es todo, con muchos condicionantes, con mucha presencia del Partido Comunista y con una comisión que dice quién pasa y quién no pasa. Por eso, en las elecciones que yo estudio, las del 2017 y 2018,
doy nombre y apellido de todos los candidatos independientes que quisieron presentarse y que fueron vetados por esta comisión. Es importante que se diga esto, ya nos queda un minuto lamentablemente, pero no hace mucho tiempo en la Argentina se oía, no digo de los sectores más autoritarios, sino de personas que aquí eran plenamente democráticas. Bueno, en Cuba rige otro tipo de democracia. Y no, eso no es otro tipo de democracia, eso no es ninguna democracia, hay que decirlo con todas las letras. Interesante lo que decís, Osvaldo, porque yo vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, un ámbito de donde la izquierda está muy presente, uno formó parte de la izquierda democrática, y teníamos eso, ¿no?, en la cabeza, que Cuba era una democracia especial, una democracia que se iba de norma. Ahora, cuando me puse a estudiar, la verdad es que es un caso que mucho se relaciona con la forma política que adquiere un proceso electoral en un escenario, por ejemplo, de Guerra Fría, con las repúblicas, las ex repúblicas socialistas, soviéticas, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa realidad que está muy estudiado, hay muchos politólogos que han hecho trabajos muy importantes al respecto, y tiene que ver con eso, la cuestión asamblearia, la presencia del partido, los obstáculos, es decir, todo un sistema que está diseñado desde el poder justamente para obturar cualquier tipo de participación genuina, ¿no? En otra oportunidad te vamos a consultar sobre esta y otras formas de degradación de la democracia que vemos en América Latina. Ahora lamentablemente se nos va el tiempo y te agradecemos muchísimo tu participación y la claridad de lo que nos explicaste. A ustedes, Osvaldo, bueno, gracias y un gusto y a disposición como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.